Hola, yo soy Miguel Buitrago y el día de hoy vengo a hablarles o hacer un top recomendación de las 10 primeras series BL que yo he visto completas. El día de hoy termina Tempo, Latidos del Corazón. Igual no va a cambiar mi perspectiva de en qué posición la puse, porque las series BL que he visto son las mejores hasta ahora, así que vamos a ver cómo queda este top. También es como una especie de blog para conforme siga viendo este tipo de series, vaya viendo cómo cambian o alternan mis gustos frente a este tipo de historias. Vamos a empezar con el puesto número 10 y para eso está Addicted Heroine y este en realidad es uno de los BLs que tiene más clichés extraños. Uno, por un lado, nos presenta este cliché de hermanastros que la mamá y el papá de estas dos personas se van a vivir juntos y luego ellos descubren que son hermanastros, pero ya uno de ellos tenía un sentimiento hacia el otro y se empieza a desarrollar. También está esto que tienen los mayoría de BL tailandeses, en el que en algún momento el protagonista secuestra al otro protagonista y lo hacen ver algo romántico. Siento que muchos de los BLs tailandeses tienen la cantidad de banderas rojas inexistentes que hay, o sea, te pasas. Pero este, aunque tiene eso, es un BL interesante, tiene muchos clichés, es muy romántico, nos presenta a dos personajes carismáticos, los protagonistas son Pop y Hero. Uno es hijo de un mafioso, que es como el protagonista. Este Hero es hijo de un mafioso, mientras que Pop es hijo de una familia muy humilde, pero la mamá de él siempre quiso tener dinero y esas cosas así, y por este lado es que se enamora de el papá de Hero. Y Hero, desde que llega a la vida de Pop, entra a esta escuela y empieza a enamorarse de él debido a que Pop es uno de los más inteligentes, y a raíz de esto se empiezan a relacionar. Al inicio Hero es algo desesperante y empieza a hacerle bromas y demás a él, y poco a poco va viendo la vida que tiene Pop y empieza a entenderlo, a ver que en realidad vive en la pobreza, pero Hero empieza a cambiarle esta vida poco a poco, y Pop empieza a ver que en realidad él es una persona buena, aunque tiene estos momentos en los que se quiere comportar como un narco secuestrador. Esto es lo único por lo que está en el puesto más abajo de los 10 que me he visto, porque siento que en realidad sí tiene muchas banderas rojas, pero malas. O sea, hay banderas rojas que podemos romantizar frente a los BLs, como que sea, no sé, manipulador, pero y luego este personaje va cambiando o se queda ahí, pero de alguna forma lo soportamos. Pero siento que en Addicted Hero, eh, Hero no es excusable en ningún momento. Continuamos con el puesto número 9 y este le corresponde a Barreras del Corazón. Este creo que fue primero un manga y luego lo adaptaron a esta serie. Esta serie yo la vi en Netflix y en realidad su premisa es simple. Nos presentan a Kakeru y a Yamato. Ellos son amigos desde pequeños y Yamato empieza a tener sentimientos desde muy niño por Kakeru, pero es en ya grandes en casi su último año escolar que Yamato empieza a o decide revelarle que tiene estos sentimientos a Kakeru, y Kakeru al inicio se siente algo contrariado, luego acepta sus sentimientos y empieza la historia como tal. Es una historia corta, tiene como 8 capítulos y es más que todo de autodescubrimiento frente a lo que Kakeru considera que era su mejor amigo, casi su hermano, pero pues ahora sabe que tiene estos sentimientos hacia él, y él también empieza a desarrollar estos. Se da cuenta de que toda su vida él siempre estuvo ahí y que en realidad en el fondo sí lo ama. Hay varias historias de trasfondo frente a sus familias, sus compañeros de clase, pero algo que también quedó es que este manga es algo largo y la serie quedó, solo hay una temporada. Sí se habló de la segunda temporada y hasta ahora no ha salido, no hay confirmación de que se vaya a hacer esta segunda temporada. Busqué por todos lados y por el momento no, así que creo que igual la primera temporada no terminó en un cliffhanger o algo que nos haga querer saber más, solo que su relación quedaron ya como una pareja estable, pero
no tuvimos más y siento que sí habían varias tramas que se podían desarrollar, pero como final está bien, sabemos que están bien, es un final bonito y también por eso siento que quedó en el puesto 9 este Biel, porque siento que los Biel que nos hacen sufrir más son los que siempre tenemos o llevamos en el corazón. Puesto número 8 y este le corresponde a Sasaki Tomiyano y este es el único que tengo así como en físico. En realidad este yo lo vi por el manga, bueno, por el anime, me salía en TikTok y lo vi totalmente en TikTok, luego encontré una página donde verlo y pues está basado en este, creo que son 8 tomos y luego hay un spin-off que es Hiryuka Tohirano, que serían los otros dos personajes. Pero, en fin, esta historia nos presenta a Sasaki y Miyano, los cuales son estudiantes de preparatoria. Y Sasaki se enamora primero de Miyano. Él es un chico, Miyano es un chico que consume mucho BL en libro, pues en los mangas. Y empieza a recomendarle los mangas a Sasaki. Pero Sasaki usa esto como para acercarse más a Miyano, conocerlo más, debido a que él es su superior, o sea, va un año más adelante que él. Y pues en fin, y con el tiempo, pues Miyano Sasaki desde el inicio le tira las directas de que él está enamorado o está interesado por Miyano. Miyano con el tiempo empieza a descubrir que en realidad este sentimiento existe y que él también tiene este sentimiento. Con el paso de los capítulos él lo logra comprender y al final deciden estar juntos. Es un anime bonito, cortico también, y es una muy bonita historia. En realidad los personajes complementan la historia, sus compañeros de clase hacen que la historia sea muy disfrutable, es muy chistosa, es una comedia romántica en realidad, así que recomendadísimo. Puesto número 7, Love for Love's Sake, y este es un BL precioso. Este nos presenta a Myung-ha, quien entra como una especie de videojuego, pero nunca se nos dice en realidad cómo entra. En realidad no se nos dice nada sobre este tema, pero es algo importante de la trama. Siento que flaquea ahí mucho este BL, pero su misión es ya en el juego hacer feliz a Yu-won. Yu-won es alguien que tiene una vida como triste, de hecho está muy solo, él no tiene como a nadie más y para este punto él decide autodesvivirse. Yu-won, la misión de él es hacerlo feliz, así que él va, lo conoce y poco a poco le empieza a coquetear con él, directo, dice de una como me gustas, quiero que tengamos algo. Y Yu-won poco a poco empieza a ceder a esto hasta el punto que se enamora totalmente y vemos como en realidad, queremos que en realidad sí tengan algo y toda la historia es muy bonita entre ellos dos. Hay una pareja de fondo que en realidad nunca la desarrollan bien y yo esperaba esto ya que la mayoría de series BL tienen una pareja secundaria, pero pues acá no les alcanzó el tiempo o no se desarrolla o no sé si esto tiene un manga y en el manga sí de pronto sí lo desarrollan, pero aquí no. Es una historia muy bonita entre los dos. Por un lado él quiere hacerlo feliz y luego en realidad sí siente que quiere hacerlo feliz porque en realidad sí se enamora, pero por el otro está esa contrariedad de que si pasa algo o no hace algo, su penalidad en este juego, en esta misión que tiene, es morir. Así que es una trama interesante, los personajes son muy bonitos, la recomiendo bastante, me hizo llorar en varias ocasiones y este final es no memorable y hace poco salió como un adicional, como algo, un capítulo extra para contarnos qué pasa, son como 3 o 2 años después de lo que pasó. El puesto número 6 se lo lleva I Hear the Sunspot. I Hear the Sunspot nos presenta a Kohei y a Taichi. Dios, está súper linda. Yo me hizo llorar en muchos momentos y eso que no tiene momentos súper tristes, pero siento que el contexto de la historia es muy hermoso. Uno, nos presentan a Kohei, que es un chico que por alguna extraña razón tuvo una especie de enfermedad o tiene una especie de enfermedad, pero que cuando le empezó a dar, perdió poco a poco o está perdiendo poco a poco el sentido auditivo. Así que aunque no es sordo del todo, él sí escucha solo muy poco y empieza o comienza a aprender a leer los labios, sabe lenguaje de señas, porque en realidad ya es una persona sorda, entre comillas. Y por el otro lado está Taichi. En algún momento Kohei conoce a Taichi. Taichi es un ser precioso, siento que Taichi es lo mejor de la historia, aunque Kohei le da esta cosa tierna y es el que se enamora primero de Taichi. Taichi es una persona que
es muy bondadosa, muy generosa, y desde que conoce a Kohei, lo único que hace es tratar de que Kohei se logre integrar como en la sociedad. Eh, Kohei, obviamente, a tener esas necesidades especiales, necesita a alguien que copie lo que pasa en las clases universitarias de la carrera que él ve, y Taichi se apunta para que él hacer la transcripción de la clase. Añadido a esto, Kohei es quien provee los alimentos a Taichi, ya que pues Taichi es una persona que le gusta mucho comer, y Kohei disfruta de esto, de atenderlo. Es una historia muy bonita, tiene este trasfondo de que no se pueden comunicar bien y tienen que aprender a comunicarse bien. Kohei en algún momento decide revelar lo que siente, y Taichi no sabe qué hacer con esto, pero Taichi en realidad sabe que siempre tuvo sus sentimientos, pero en realidad lo único que le preocupa es hacer que el mundo en el que vivimos, sea en realidad el mundo que Kohei necesita, referente a todo este tema de que las personas no pueden comunicarse bien con una persona sordomuda o una persona sorda. Así que, y de hecho, se inscribe en un trabajo en el que le ayuda a las personas pues a comunicarse con señas y todo el cuento. Siento que es una historia muy bonita, siento que el final es... Ay, no nos dieron un final tan satisfactorio como yo quería, o sea, no hay un beso al final. Y, pero si terminan juntos, al final ambos aceptan sus sentimientos, ambos aceptan que en algún momento se equivocaron y que en realidad sí deben estar juntos. Es una historia muy bonita, súper recomendada. Es una historia que te toca el corazón y te hace entender que las discapacidades frente a estos temas también pueden tener una historia bonita, como esta. Puesto número 5, y continuamos con Hirakuwa y Minase y esta preciosa historia que se llama Our Youth. Este es un BL japonés divino que me sorprendió desde el capítulo 1. O sea, en el capítulo 1 hay violencia intrafamiliar, los personajes en realidad saben que cada uno está a polos opuestos. Minase es una persona que tiene la vida arreglada, en realidad que no tiene problemas, que es el mejor estudiante, que, en fin, todo perfecto, mientras que Hirokawa es alguien que es el rebelde del salón, no tiene una familia buena, la mamá lo abandonó, el papá es el que lo golpea y lo culpa de que su mamá se haya ido. eh, Hirokawa fuma, no, es todo lo rebelde que puede existir, mientras que Minase es todo lo bueno que puede existir. En este capítulo, Minase es testigo de que cómo es abusado por su padre. Cuando llega con moretones se da cuenta de que sufre violencia intrafamiliar, y poco a poco él lo empieza a sacar de ese mundo. Hirokawa se da cuenta de que él es esto que necesita, y siento que Hirokawa es el que primero se enamora de Minase. Minase poco a poco empieza a aceptar estos sentimientos. Hay un beso en el primer capítulo, o no me acuerdo si es en el segundo, pero para los dos primeros capítulos eso está perfecto. Los capítulos son súper cortos, y todo ese trasfondo de la violencia intrafamiliar que tiene Hirokawa como Minase, y las dos comparativas de las dos familias, como Hirokawa ama el cine y el papá de Minase hace cine y refleja todo lo que se siente dentro del cine. O sea, no, esto es arte, y como Hirokawa en realidad, gracias a Minase, decide que su vida debe tener un propósito y quiere ser mejor, y empieza a mejorar en clase y empieza a mejorar en todos sus aspectos para algún día volverse a encontrar con Minase. En realidad, Our Youth, o Nuestra Juventud, es una historia preciosa y súper recomendada. Y más que un BL, siento que es una historia que muestra la realidad de muchos jóvenes, quizá en Japón o alrededor del mundo, que sufren de maltrato intrafamiliar, que sus padres los abusan en ese sentido. La verdad es una historia muy bonita, recomendada, te hace llorar, tiene momentos súper lindos, y siento que hay un gran balance entre lo triste que es la historia de Hirokawa y lo complicado que es el romance entre ellos, por la sociedad también en la que viven. Eso es muy interesante. Puesto número 4, Tempo, Latidos del Corazón. Y aquí, Dios santo, Tempo es una historia, es un BL tailandés, y nos presenta un grupo de K-pop, o bueno, sí, de un grupo, son 5 los que componen el grupo, pero sabemos que este estos grupos tailandeses, o de grupo de idols, tienen que seguir con unos lineamientos que le exige la sociedad, y no solo la sociedad, que también le exigen sus fans, su empresa matriz. Ellos 5 inician en el mundo del K-pop, son muy reconocidos, la agrupación se llama Mars, y en algún momento la industria de la música decide que el único importante es el líder, Temp.
Y esto hace que poco a poco su grupo se vaya fracturando, cada uno tiene un sueño, pero en realidad lo que hacen cada uno es ver que Tem es el único que la industria quiere que triunfe, así que poco a poco ellos se van aislando, se rompe la relación de los cinco, y es aquí cuando entra Po. Po es un personaje, es nuestro personaje protagonista, pero Po tuvo un exnovio que se llama Ern, que en realidad lo usó para que le creara la empresa. Cuando la empresa surgió, decidió abandonarlo y Tem se quedó sin pareja, sin empresa, sin reconocimiento. Y una amiga hace que trabaje en Warner, que es la empresa donde trabaja Mars, pues esta agrupación. Y aquí conoce a Tem. Y ambos tienen el plan de hacer que Mars se vuelva a unir como grupo y que lancen un sencillo o varios sencillos, y que luego la empresa los decida no separar, sino que queden los cinco juntos o mandar los cinco juntos a Corea, que es la intención de la empresa. Esto lo hacen durante los capítulos, y mientras que van uniendo o nos va mostrando la historia de cada uno de los integrantes, también se toca el tema de cómo es la vida de los idols, como la presión de la sociedad, de los fans, de la empresa, cómo los ven no solo como cantantes, sino como no los ven como personas, sino como un objeto para vender. Como si esta persona no está soltera, no pueden tener pareja, y este tema se toca maravillosamente con Tem y con Pepper, cuando la gente descubre que Pepper tiene pareja y le destroza la vida y hacen que terminen, y ella sufre y él sufre y todos sufrimos, y siento que es una de las historias que es más consciente frente al tema de los idols. La verdad, nunca había visto un BL o una serie, una película que tocara este tema. Sé que este tema ya estaba y que mucha gente hablaba de esto, pero verlo en una serie BL fue interesante. La historia de Po y Tem es muy bonita hasta el capítulo en el que tienen que separarse, y yo lloré a mares con este capítulo y sigo llorando a mares, y cada vez que me sale un edit en TikTok sigo llorando a mares con esto. Su historia es muy bonita, termina el día de hoy, 8 de marzo del 2025, se sube el último capítulo, así que yo vine al capítulo número 12. eh, y por el momento va bien, sí, disfrutable, la historia es muy buena. Que el capítulo 13 salga no va a ser que suba más, en realidad mis tres primeros puestos son, y siento que va a ser difícil que se muevan, así que puesto 4 para Tempo. Ay, puesto número 3 para Forever You. Y Dios santo, Forever You es una historia preciosa. En realidad son 5 historias que se nos van a contar en Forever You. Esta tiene 16 capítulos, es una serie igual tailandesa, que inicialmente en su primera temporada, que es lo que llevamos, solo nos muestran a dos parejas y más o menos la tercera. Uno, nos presentan a Gil y a Ter, es una historia algo cringe. Gil y Ter no pueden estar juntos debido a sus familias porque se enamoraron muy jóvenes. La hermana de Ter también está enamorada de Gil, pero poco a poco ellos empiezan una relación de más o menos, y cuando ya en realidad deciden tener esa relación, su padre se da cuenta, el padre, el abuelo de Gil también se da cuenta, hacen que se separen como por un año. Al año se encuentran en la universidad, y es aquí cuando Gil decide que sí o sí va a estar con Ter y hace todo lo posible para que Ter se vuelva a enamorar de él, y lo consigue hasta el punto de que, bueno, ya son novios. Eso es súper resumido. En realidad, la segunda pareja, que es Nord y Johan, también se conoce. En realidad no se conocían desde antes, solo solo Johan sabía que Nord existía y él estaba muy enamorado de Asa, y cuando decide revelar sus sentimientos se da cuenta de que Nord tiene novia, así que se decide frenar y se va del país un año. Cuando regresa, ya regresa a la universidad, se encuentra Nord en la universidad, y aquí sí decide caerle con toda, salvarlo, hacer que su vida mejore al 100%, porque Nord es pobre y Johan tiene la cantidad de plata a ver y por haber, y le compra hasta el edificio donde vive para que se vaya a vivir con él, y no, es una cosa de locos. En fin, y está la tercera historia que se nos cuenta en esta temporada, que es la de Nao y Tiger, y para mí son la mejor. O sea, poquitas escenas, pero son la mejor. Tiger es el hijo de un mafioso, esto lo sé por los libros, porque esta serie también tiene libros, y se enamora de su mejor amigo Nao poco a poco. Nunca se lo dice, jamás se lo va a decir, pero al final de esta temporada avanzan bastante en realidad, porque esta historia se va a terminar de desarrollar en la segunda temporada. Vemos como Tiger siempre estaba enamorado de él y todo el cuento, y lo presumen. En realidad es súper bonito. No, en realidad es un tonto que no se da cuenta, pero esto se desarrollará en la segunda temporada, que se estrenará este año. Ya se anunció, ya salieron los trailers, y también se van a contar otras dos historias,
pero no hablaré de ella sino hasta que salga la segunda temporada. Y la segunda temporada, puesto número 2 para Jazz para dos. Jazz para dos es una historia preciosa. Tienen dos parejas, esta sí nos presenta sus dos parejas. La pareja principal está compuesta por Seohyun y Taeji. Y bueno, esta historia es muy interesante. En realidad tiene una tercera pareja que al final me destrozó el corazón. Siento que, en fin. Conocemos a Seohyun, que es nuestro protagonista. Él va a estudiar una escuela de música porque él quiere tocar jazz, pero su padre lo obliga a tocar música clásica. Y aquí conoce a Taejin. El hermano de Taejin se suicidó hace como 1 o 2 años y no sabemos por qué por el momento. Pero Seohyun va a tocar en el piano, como en un cuartico solo, que en realidad es el piano del hermano de Taejin. Taejin se da cuenta, al principio no lo deja tocar allí, se mete el tercero en Discord, Al final ellos sí se enamoran, pero son más los prejuicios que hay entre ellos. En realidad esto es muy orgullo y prejuicio, hay mucho prejuicio entre ambos y hay mucha cosa de que mi hermano es el que tocaba el piano y no quiero que tú lo toques, y luego sí quiero que tú toques el piano porque en realidad tú creo que sí me gustas, pero no voy a decirte que en realidad me gustas hasta los últimos capítulos. La otra pareja, la pareja secundaria, siento que es un bully y el chico al que le hace bully en realidad se enamora de él, y luego él se da cuenta de que existían estos sentimientos de que sí quería esa atención que el otro chico le daba, así que el bully sí se enamora de él y al final le dicen que sí, estamos juntos. Pero la historia que nos remueve el corazón es que el hermano de Seohyun y el hermano de Taeji en realidad sí estaban enamorados. El hermano de Taeji se suicidó porque el hermano de Seohyun no quiso en realidad estar con él por todos los prejuicios y ese orgullo que existe, maldita sea, en Corea frente a este tema. O bueno, en esta historia, sí, en Corea. Entonces, en realidad es una historia muy bonita. Nos presenta la música desde otro punto de vista. Nos dice que el jazz en realidad es la música que mueve el corazón. Y me gusta bastante. Es una historia que al inicio tú sientes que no va a avanzar en absolutamente nada. En realidad hay muchas escenas de relleno, la historia avanza muy lenta hasta que llega un momento en el que tiene que avanzar así y me muestran todo y uno queda como que, qué putas. Pero bien, también de trasfondo se va haciendo una banda con ellos cuatro. Siento que falta un capítulo, o sea, esto de tener un capítulo especial en el que la banda en realidad se consolide bien de ellos cuatro. Pero no me quejo, la volvería a ver y la disfrutaría igual y la sufriría totalmente igual. Y puesto número 1 y el rey de los BLs hasta el momento, y les va a presentar a The Only One. Y The Only One nos presenta a dos hermanastros que se enamoran. Sí, nos presentan a Tian, que es el mejor estudiante de su salón, y nos presentan a Xianwan, que llega a este colegio porque su papá se casó con la mamá de Tian. Aquí Tian es el primero que se flecha por Xianwan y luego se da cuenta que en realidad son hermanastros. Sin embargo, esta rivalidad de compañeros de clase, porque ambos son muy buenos en esto, luego trasciende a esta hermandad, pero que Jantian ya tiene estos sentimientos, hasta el punto de que Jantian ya se deja llevar por esos sentimientos y sabe que está enamorado y ya ni siquiera le importa y deja que todo fluya, pero Xianwan aún no lo sabe, y cuando Xianwan en realidad se da cuenta que están enamorados ya para este punto, él ha avanzado en su relación de amigos, de compañeros de clase, de hermanastros, y se da cuenta de que le gusta a su hermanastro y que no puede gustarle a su hermanastro, y hay una subtrama en toda la serie de que las notas son muy importantes y se lo pueden haber 30 estudiantes en un salón, y Xianwan decide fallar este examen para salirse del salón y no poder tener más cerca a Jantian. La verdad es una historia muy bonita, yo la vi como 20 veces, creo que es el BL que más he visto porque sus tramas son muy interesantes. La muerte de ellos dos y luego darse cuenta que maldita sea, no pueden estar porque son familia, maldición. Es muy bonito y estamos esperando su segunda temporada. Sí se confirmó que se va a hacer. Muchos de los actores van a regresar. Creo que ya está como en producción, pero también se dijo que era para este año, finales de este año en realidad. Así que vamos a esperar en qué momento sale, porque ya se dijo que solo van a haber 2 temporadas. Yo ya leí los libros. Sí hay muchas diferencias, pero está súper bien y vamos a ver en qué termina esta segunda temporada. La primera temporada fue muy triste este final. Dios santo, o sea, cada semana esperaba para que saliera el capítulo y yo era como que, sí, Dios santo, estos van a estar juntos, estoy feliz.
Pero el último capítulo sí nos destrozó el corazón totalmente, porque yo decía, aquí es donde sí van a estar juntos, ya tiene, pero Shen Wan se dio cuenta de que sí, en realidad sí estaba súper enamorado y que es su hermanastro y que su familia nunca los va a aceptar, y yo, Dios santo. En fin. Y esto es todo por el día de hoy. Este es mi top de BLs que he visto. También me gustaría hacer uno de K-dramas, porque siento que igual tampoco he visto muchos K-dramas, pero podría hacer los 10 que más me gustan. O un video de los que he visto hasta ahora. Igual si lo hago, primer puesto 25-21. O sea, lo he sufrido, lo he llorado y lo volveré a sufrir y lo volveré a llorar cada vez que lo vea. Nos vemos en otro video. Creo que el siguiente video que sigue es el de noticias literarias de esta semana. Así que nos vemos.